Muy poco tiempo después de ocurrir los hechos mencionados, sobrevino la espantosa experiencia que dejó una huella indeleble en el alma de Marinus Bignell Willett y que añadió una década a la edad que aparentaba aquel hombre, cuya juventud había quedado ya muy atrás. Willett había conferenciado largamente con Ward y ambos habían llegado a un acuerdo sobre diversos puntos que sin duda los alienistas juzgarían ridículos. Admitieron que existía en el mundo una asociación terrible, cuya conexión directa con una nigromancia más antigua, incluso que la brujería de Salem, no podía ponerse en duda, que por lo menos 2 hombres, y otro en el cual ni se atrevían a pensar, estaban en absoluta posesión de mentes, o personas que existían ya en 1690, o incluso antes. Era algo asimismo indiscutiblemente demostrado, a pesar de todas las leyes naturales conocidas. Lo que aquellas espantosas criaturas, además de Charles Ward, estaban haciendo o se proponían hacer quedaba bastante claro, a juzgar por sus cartas y por todos los datos relativos al pasado y al presente que se conocían sobre el caso. Estaban saqueando tumbas de todas las épocas, incluidas las de hombres más sabios y eminentes de la historia, con la esperanza de extraer de sus cenizas vestigios de la conciencia y erudición que un día les animara e informara. Un espantoso comercio tenía lugar entre aquellos seres de pesadilla que adquirían huesos ilustres con el frío cálculo del estudiante que compra un libro de texto y que creían que aquel polvo centenario había de proporcionarles un poder y una sabiduría muy superiores a las que el mundo había visto nunca, concretadas en un hombre o en un grupo. Habían descubierto medios sacrílegos para mantener vivos sus cerebros, bien en sus mismos cadáveres o en cadáveres distintos, y era evidente que habían descubierto el método de reavivar y absorber la conciencia de los muertos. Por lo visto, había algo de cierto en lo que escribió aquel mítico Borellus acerca de la preparación, incluso a base de restos muy antiguos, de ciertas sales esenciales, capaces de reavivar la sombra de seres muertos hacía mucho tiempo. Existía una fórmula para evocar la sombra en cuestión y otra para hacerla desaparecer de nuevo, y ambas las habían perfeccionado de tal modo que ahora podían enseñar a otros a recitarlas con éxito. Pero, al parecer, era menester andarse con cuidado en las evocaciones, pues las lápidas estaban en muchos casos cambiadas. Willett y el señor Ward se estremecían al pasar de conclusión en conclusión. Había métodos también, al parecer, para atraer presencias y voces de lugares desconocidos, lo mismo que de las tumbas, proceso sobre el que había que ejercer también mucha cautela. Joseph Corwin había evocado sin duda muchas cosas prohibidas, y en cuanto a Charles, ¿qué podían pensar de él? Que fuerzas procedentes de la época de Corwin o de más allá de las esferas le habían alcanzado para trastornar su mente. Estaba claro que había sido impulsado a hallar ciertas instrucciones que luego había utilizado. Había hablado con cierto hombre en Praga y permanecido largo tiempo con él en las montañas de Transilvania. Y finalmente debía haber encontrado la tumba de Joseph Corwin, aquel artículo del periódico y los ruidos que su madre había oído durante la noche eran demasiado significativos para pasarlos por alto. Charles había invocado la presencia de alguien y ese alguien había atendido a su llamada. Aquella poderosa voz que resonó en la casa el Viernes Santo y aquellos tonos distintos que se oyeron en el cerrado laboratorio del desván, ¿no constituían acaso una espantosa prefiguración del temido doctor Allen y su susurro espectral? Sí, aquello era justamente lo que el señor Ward había intuido con vago horror en la conversación que había mantenido con aquel hombre, si era tal, por teléfono. ¿Qué diabólica voz o conciencia, qué morbosa presencia o sombra espectral había acudido en respuesta a los ritos secretos que ejecutaba Charles Ward tras esa puerta cerrada? Aquella discusión en que se distinguieron claramente las palabras «debe permanecer rojo 3 meses». ¡Santo cielo! ¿No había sido por entonces cuando había estallado la ola de vampirismo, cuando se había profanado la tumba de Ezra Whedon, cuando se habían oído gritos terribles en Pauchet? ¿Qué mente había planeado la venganza y había vuelto a descubrir la sede abandonada de la antigua blasfemia? Y luego el búngalo y el forastero barbudo y las murmuraciones y el miedo. Ni el señor Ward ni Willett podían explicarse la locura final de Charles, pero estaban convencidos de que la mente de Joseph Corwin había regresado a la tierra y continuaba su siniestra labor. ¿Era realmente una posibilidad la posesión demoníaca?
Allen indudablemente tenía que ver con todo aquel asunto, y los detectives tenían que averiguar algo más acerca de aquel hombre cuya existencia amenazaba la vida del joven. Entretanto, puesto que la existencia de una vasta cripta bajo el bungalow estaba virtualmente demostrada, habían de procurar encontrarla, y con tal fin, Willett y el Dr. Ward, conscientes de la actitud escéptica de los alienistas, decidieron llevar a cabo una exploración minuciosa y sin precedentes del bungalow, para lo cual acordaron encontrarse allí a la mañana siguiente, provistos de herramientas y accesorios apropiados para la tarea que pensaban llevar a cabo. La mañana del 6 de abril amaneció clara y los dos exploradores se encontraron a las 10 en punto en el lugar acordado. Abrieron con la llave del señor Ward y efectuaron un registro superficial del edificio. Del desorden que reinaba en la habitación del doctor Allen, dedujeron que los detectives ya habían hecho acto de presencia allí, y el señor Ward manifestó su esperanza de que hubieran encontrado alguna pista valiosa. Desde luego, lo más interesante era la bodega, de modo que los exploradores descendieron a ella sin más dilación, recorriendo el mismo camino que cada uno de ellos había seguido por separado en compañía de Charles. El suelo de tierra y las paredes de piedra de la bodega tenían un aspecto tan macizo e inocente que la idea de que allí pudiera haber una abertura resultaba casi absurda. Willett reflexionó sobre el hecho de que la bodega actual había sido excavada en la ignorancia de que por debajo de ella existieran unas catacumbas, y que, por lo tanto, el pasadizo que comunicara con ellas, si es que lo había, tenía que ser obra del joven Ward y sus compañeros. El doctor trató de ponerse en el lugar de Charles con el fin de averiguar cuál podría haber juzgado el lugar más propicio para dar comienzo a las excavaciones, pero el método no aportó ninguna inspiración. Se decidió después por el sistema de eliminación y examinó detenidamente toda la superficie del subterráneo en sentido vertical y horizontal, pulgada a pulgada. Las posibilidades quedaron así reducidas a una pequeña plataforma que había delante de los lavaderos, la cual ya había tratado de levantar anteriormente. Ahora, probando en todos los sentidos y ejerciendo doble presión, acabó por descubrir que la plataforma giraba y se deslizaba horizontalmente sobre un eje situado en una esquina. Debajo de la plataforma apareció una superficie de hormigón y lo que parecía ser una boca de acceso a niveles inferiores cubierta por una trampa de hierro hacia la cual se lanzó inmediatamente el señor Ward con excitado celo. No le costó mucho alzarla y apenas la había hecho cuando el doctor Willett reparó en el extraño aspecto que mostraba su acompañante. Oscilaba y cabeceaba como presa de un fuerte mareo, como pronto descubrió el doctor por la corriente de aire fétido que surgía de aquel agujero. Un momento después había caído al suelo desvanecido y el doctor Willett trataba de reanimarle, rociándole el rostro con agua fría. El señor Ward reaccionó débilmente, pero era indudable que el aire pestilente de la cripta le había afectado seriamente. Willett, que no deseaba correr ningún riesgo inútil, se dirigió apresuradamente a Broad Street en busca de un taxi, en el cual envió a casa a su compañero sin prestar oídos a sus débiles protestas. Luego sacó una linterna eléctrica, se tapó la boca y la nariz con una venda de gasa esterilizada y se dispuso a bajar a las profundidades recién descubiertas. La fetidez que emanaba de aquel agujero parecía haber amainado un poco, y así pudo arrojar el haz de luz de la linterna al interior. Se trataba, vio, de un pozo cilíndrico de paredes de cemento y escalderilla de hierro que iba a terminar en un tramo de viejos escalones de piedra, los cuales debieron emerger originalmente a la superficie un poco más al sur del actual edificio. Willett admite francamente que, durante unos momentos, el recuerdo de lo que había oído acerca de Corwin le impidió descender a aquel maldito agujero. No pudo evitar pensar por unos segundos en lo que Luke Fenner había escrito sobre aquella monstruosa noche postrera. Luego, el sentido del deber se impuso a su miedo y bajó llevando una gran maleta en la que pensaba guardar los papeles que pudiera encontrar. Lentamente, como correspondía a un hombre de su edad, bajó las escalerillas de hierro y llegó a los resbaladizos peldaños del fondo. La linterna le reveló que la mampostería era muy antigua y sobre las paredes resumantes de humedad vio el insalubre musgo acumulado durante siglos. Los peldaños profundizaban en las entrañas de la tierra, no en espiral, sino en tres bruscos giros, y entre tales angosturas que apenas había espacio en aquel pasadizo para dos hombres. Llevaba contados unos 30 escalones cuando llegó a sus oídos un leve sonido. A partir de ese momento ya no pudo contar más. Era un sonido impío,
uno de esos insidiosos ultrajes de la naturaleza que no tienen razón de ser. Calificarlo de lamento opaco, de gemido de un condenado o de aullido desesperado en que se aunaban la angustia y el dolor de una carne sin mente, no habría bastado para describir su calidad esencial de repugnante, ni para explicar el espanto que despertaba en el espíritu. Era aquello lo que Ward se había detenido a escuchar el día que se lo llevaron del bungalow. Era el sonido más impresionante que Willett había oído en su vida. Procedía de algún lugar indeterminado y siguió oyéndolo mientras llegaba al pie de la escalera y proyectaba la luz de su linterna sobre las paredes de un pasadizo cubierto de cúpulas ciclópeas y taladrado por numerosos arcos negros. El vestíbulo en el cual se hallaba ahora tenía unos 14 pies de altura y unos 10 o 12 de anchura. El pavimento era de losas toscamente talladas y las paredes y el techo de mampostería revocada. Era imposible calcular su longitud, pues se prolongaba hacia adelante, hundiéndose en la oscuridad. Algunos de los arcos tenían una puerta de tipo colonial, mientras que otros carecían de ella. Sobreponiéndose al miedo que despertaban en él la fetidez y los extraños gemidos, Willett comenzó a explorar aquellos arcos, uno por uno, hallando tras ellos sendas estancias de regulares dimensiones y bóveda de piedra, estancias aparentemente dedicadas a los más extraños usos. La mayoría de ellas tenían chimeneas cuyo diseño habría podido ser objeto de un interesante estudio de ingeniería. Willett no había visto nunca instrumentos o activos de instrumentos como los que allí surgían a cada paso entre el polvo y las telarañas acumuladas durante siglo y medio, en muchos casos evidentemente destrozados por los antiguos aislantes de la granja. La mayoría de las estancias no parecían haber sido holladas por pies modernos y debían corresponder a las fases más primitivas de los experimentos de Joseph Corwin. Finalmente llegó a una habitación más moderna, o al menos de reciente ocupación. Había en ella estufas de petróleo, estanterías de libros, mesas, sillas, armarios y un escritorio en el cual se amontonaban revistas y libros, tanto viejos como nuevos. Había en varios lugares candelabros y lámparas de aceite, y Willett, tras encontrar una caja de fósforos, encendió las que estaban preparadas para su uso. La luz reveló, sin lugar a dudas, que aquella estancia era nada menos que el estudio o biblioteca de Charles Ward. Buena parte de los libros y muebles que encontró allí el doctor procedían de la mansión de Prosper Street. La sensación de familiaridad que recibió fue tan intensa que casi olvidó el hedor y los extraños sonidos, los cuales eran allí más intensos de lo que habían sido al pie de la escalera. Su primera tarea, tal como había proyectado, consistió en buscar y recoger todos los documentos que parecían de vital importancia, y de un modo especial los que Charles había descubierto detrás del retrato de Joseph Corwin en la casa de Onley Court. Mientras rebuscaba entre papeles y documentos, alcanzó a vislumbrar las proporciones de la tarea que iba a representar el clasificar y descifrar todo aquel material, pues archivo tras archivo estaban todos atestados de papeles que mostraban curiosos dibujos y caligrafías cuyo estudio exigiría meses, si no años de trabajo. En un momento dado, encontró varios paquetes de cartas con matasellos de Praga y de Racus y que mostraban la escritura característica de Orne y de Hutchinson, todo lo cual dejó a un lado para llevárselo con él después en la maleta. Al fin, en un secretaire de caoba que en otros tiempos había adornado el hogar de los Ward, descubrió Willett los documentos de Corwin, los cuales reconoció por habérselos mostrado Charles en una ocasión muy brevemente. El joven los había conservado juntos tal y como estaban cuando los encontró, pues allí estaban todos los títulos que recordaban los obreros que habían presenciado el hallazgo, exceptando los documentos dirigidos a Orne y a Hutchinson, y la clave para descifrarlos. Willett lo metió todo en la maleta y continuó la búsqueda. Dado que lo más importante era el estado actual del joven Ward, centró su investigación en el material más nuevo, y fue entonces cuando descubrió un hecho curioso: que los manuscritos más recientes de puño y letra de Charles se remontaban a 2 meses antes. Había, en cambio, resmas y resmas de hojas cubiertas de símbolos y fórmulas, notas históricas y comentarios filosóficos, escritos con una caligrafía absolutamente idéntica a la que mostraban los antiguos escritos de Joseph Corwin, aunque eran evidentemente modernas. Estaba claro que, en fechas recientes, Charles se había dedicado a imitar la caligrafía de su antepasado, alcanzando en ello una maravillosa perfección.
De una tercera mano, que podía haber sido la de Allen, no había el menor rastro. Si es que era el cerebro rector, debió obligar al joven a que actuara como amanuense suyo. Entre aquel material nuevo, una fórmula mística, o mejor dicho, un par de fórmulas, aparecían con tanta frecuencia que Willett se las sabía de memoria antes de dar por terminada su búsqueda. Consistían en dos columnas paralelas, la de la izquierda encabezada por el símbolo arcaico conocido con el nombre de cabeza de dragón, y utilizando en almanaques para sentar el modo ascendente, y precedida la de la derecha por el signo correspondiente a la de cola de dragón o nodo descendente. De forma casi inconsciente cayó en la cuenta el doctor de que los símbolos de la segunda columna eran los de la primera, pero escritos al revés, exceptuando los monosílabos finales y el extraño nombre de Yog-Sothoth, el cual había aprendido a distinguir del resto de las fórmulas relacionadas con aquel horrible asunto. ¿De qué eran estas exactamente las que aquí se reproducen?, respondió el doctor Willett, en cuya memoria despertó la primera un eco extrañamente desagradable, que identificó después cuando recordó los acontecimientos del horrible Viernes Santo del año anterior. Con tanta frecuencia se repetían las fórmulas que, sin darse cuenta, el doctor comenzó a recitarlas en voz baja. Al fin creyó haber encontrado todos los documentos que por el momento necesitaba y decidió no examinar ninguno más hasta que pudiera traer a todos los escépticos alienistas en masa y llevar a cabo con ellos una investigación más amplia y sistemática. Tenía que encontrar aún el laboratorio oculto, de modo que, dejando su maleta en la estancia iluminada, volvió a internarse en el oscuro pasadizo, en cuyas bóvedas seguían resonando sin cesar aquellos apagados y espantosos lamentos. Las estancias contiguas estaban abandonadas o llenas de cajones rotos y ataúdes de plomo de aspecto ominoso, pero no pudo por menos de impresionarse la magnitud de la tarea que ahí había llevado a cabo Corwin. Pensó en los esclavos y marineros que habían desaparecido, en las tumbas profanadas en todas partes del mundo y en lo que debió ser aquella expedición final contra la granja, y decidió que era mejor no recordar más aquello. De pronto se encontró ante una gran escalera de piedra que, según dedujo, debía conducir a uno de los edificios contiguos a la granja, tal vez a aquel famoso edificio de piedra dotado de estrechas troneras en vez de ventanas. La fetidez y los extraños lamentos aumentaron de intensidad. Willett comprobó que había llegado a un amplio espacio abierto, tan grande que la luz de su linterna no bastaba para iluminarlo, y mientras avanzaba tropezó con unas recias columnas que sostenían los arcos del techo. Poco después llegó a un círculo de columnas agrupadas como los monolitos de Stonehenge, con un gran altar colocado en el centro sobre una base de 3 peldaños. Las figuras talladas en aquel altar eran tan curiosas que Willett se acercó a estudiarlas con su linterna, pero cuando vio lo que eran, retrocedió estremeciéndose y no quiso detenerse a investigar las manchas oscuras que salpicaban la superficie superior y caían por los lados a guisa de regueros. Siguió adelante y encontró la pared opuesta perforada por unos cuantos arcos y horadada por una mirada de pequeñas celdas con verjas de hierro, en el interior de las cuales colgaban de los muros cadenas de hierro rematadas por argollas de diversos tamaños. Aquellas celdas estaban vacías, y sin embargo la horrible fetidez y los lúgubres lamentos continuaban asediando al doctor con más insistencia que nunca. No pudo Willett apartar su atención por más tiempo de aquel espantoso hedor y de aquellos pavorosos sonidos que llegaban a aquel gran vestíbulo de columnas más claros y horribles que a cualquier otro lugar del subterráneo, y que parecían proceder de regiones aún más profundas. Antes de inspeccionar uno por uno todos los arcos en busca de una escalera que pudiera conducir hasta ellas, el doctor recorrió con el haz de luz de su linterna el enlosado suelo. A intervalos regulares habían losas taladradas por pequeños agujeros distribuidos caprichosamente, mientras que en un rincón halló una escalera de mano, de la cual parecía desprenderse gran parte de aquel olor nauseabundo que lo llenaba todo. Mientras avanzaba lentamente, Willett creyó observar que los sonidos y la fetidez eran mucho más intensos encima de las losas perforadas, como si estas últimas fueran burdas trampillas que condujeran a una región del horror hundida en las entrañas de la tierra. Se arrodilló junto a una de ellas y trató de levantarla.
Apenas había comenzado a intentarlo cuando los lamentos subieron de tono, y solo sobreponiéndose a sus temblores logró el doctor Willett perseverar en su intento. Un hedor insoportable se filtraba a través de aquellos agujeros y la cabeza comenzó a darle vueltas cuando al fin, tras apartar la losa, proyectó la luz de su linterna hacia la oscura oquedad que había quedado al descubierto. Si esperaba encontrar un tramo de peldaños que descendieran hacia una cima de abominación, Willett quedó decepcionado, ya que lo único que pudo ver fue la pared de ladrillos de un pozo cilíndrico de 1,5 yardas aproximadamente de diámetro y desprovisto de todo medio de descenso. Mientras la luz buscaba en el fondo de aquel pozo, los lamentos se transformaron en horribles aullidos. Willett tembló, incapaz por un momento de enfrentarse con el espanto que podía acechar en aquel abismo, pero inmediatamente reaccionó y, sacando fuerzas de flaqueza, terminó por reunir el valor necesario para asomarse al pozo, introducir la linterna en el interior, hasta donde le alcanzaba el brazo, para ver lo que había en el fondo. Durante unos segundos no pudo distinguir más que la viscosa pared de ladrillo cubierta de musgo que se hundía indefinidamente en aquella miasma semitangible de lobreguez, hedor y angustiado frenesí. Luego vio que algo saltaba torpe y furiosamente en el fondo del angosto foso de unos 20 o 25 pies de profundidad. La linterna tembló en su mano, pero miró de nuevo para ver qué clase de ser viviente podía morar en la oscuridad de aquel pozo artificial. Una criatura viva abandonada allí por el joven Ward cuando los médicos se lo llevaron al hospital y, evidentemente, una de las muchas aprisionadas en los numerosos fosos excavados en la amplia caverna abovedada. Fueran lo que fueran, no podía entenderse en tan reducido espacio. Aquellas espantosas semanas desde que su dueño les abandonara debían haberlas pasado agazapados, saltando, gimiendo y esperando. Pero Marinus Bicknell Willett lamentó toda su vida haber mirado de nuevo, porque, a pesar de su larga experiencia como cirujano y de su veteranía en las salas de disección, desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Resulta difícil explicar cómo la visión de un objeto tangible y de dimensiones mensurables pudo cambiar a un hombre hasta tal punto. Lo único que podemos decir es que, en torno a ciertos perfiles y entidades, flota un poder de simbolismo y sugestión que actúa sobre las perspectivas de un pensador sensible y susurra terribles alusiones a oscuras relaciones cósmicas y a realidades indescriptibles que existen más allá de la ilusión protectora que supone la visión normal. Y fue uno de aquellos perfiles o entidades lo que vio Willett al mirar por segunda vez, y por unos instantes perdió la razón, tanto como cualquiera de los pacientes del hospital del Dr. White. Su mano, desprovista de pronto de fuerza muscular y coordinación nerviosa, dejó caer la linterna, pero sus oídos no llegaron a percibir el espantoso sonido de un masticar de muelas que delataba el destino que ésta había encontrado en el fondo del pozo. Gritó y gritó, y el pánico transformó su tono habitual en una voz de falsete que ni sus amigos más íntimos habrían reconocido. Al ver que no podía ponerse en pie, rodó desesperadamente sobre el húmedo pavimento al que se abrían docenas de pozos tartáreos que arrojaban a la superficie en respuesta a sus gritos demenciales, exhaustos lamentos y horribles aullidos. Se desolló las manos sobre las ásperas losas y se golpeó la cabeza contra las numerosas columnas, pero siguió avanzando. Lentamente fue recobrando el dominio de sí mismo. Estaba empapado en sudor, sumido en un abismo de negrura y de horror, sin nada con que iluminarse y atormentado por una imagen que ya nunca podría desterrar de su memoria. Bajo sus pies, docenas de aquellos seres continuaban vivos, y ahora uno de los fosos estaba abierto. Sabía que lo que había visto no podía trepar por aquellos muros resbaladizos, pero se estremecía ante la posibilidad de que existiera alguna escalerilla que le hubiera ocultado la oscuridad. No sabría decir qué era aquel ser. Se asemejaba a las figuras talladas en el diabólico altar, pero estaba vivo. La naturaleza no había podido darle aquella forma, pues se trataba sin duda de una criatura inacabada.
Las deficiencias eran del tipo más sorprendente y las anormalidades de proporción hacían imposible toda descripción. Willett solo se atreve a decir que debía representar a las identidades que Ward había invocado a partir de sales imperfectas y que mantenía para fines serviles o ritualistas. De no haber tenido un significado concreto, su imagen no habría parecido tallada en aquel altar maldito. Cierto que no era aquello lo peor que se representaba en el ara, pero tampoco Willett había abierto el resto de los fosos. En aquel momento, la primera idea que le vino a la cabeza fue un párrafo de uno de los documentos relativos a Corwin y que había digerido hacía ya tiempo, una frase de aquella portentosa carta escrita por Simón o Jedediah Orne, confiscada por los ciudadanos de Providence y dirigida al desaparecido brujo. Decían aquellas líneas: ciertamente fue muy grande el espanto que provocara en él la forma que evocara a partir de aquello de lo que pudo conseguir solo una parte. Luego, sin desplazar esta imagen, sino más bien superponiéndose a ella, acudió a su memoria el recuerdo de los rumores que corrieron acerca de aquel ser quemado y retorcido, hallado en pleno campo una semana después de la expedición contra la granja de Corwin. Charles Ward le había dicho en cierta ocasión que, según el testimonio del viejo Slocum, aquella criatura no era ni completamente humana ni semejante a ningún animal conocido por los habitantes de Portstead. Aquellas palabras zumbaron en la mente del doctor mientras se arrastraba por el húmedo suelo de piedra. Trató de rechazarlas y con tal fin musitó un Padre Nuestro en voz baja, oración que degeneró en un batiburrillo semejante a la poesía moderna de la guerra baldía de Eliot, y acabó con la continua repetición de la doble fórmula que había encontrado en la biblioteca subterránea de Ward: Jang Ja, Jacques Sotod, hasta el Ro final. Aquello pareció tranquilizarse, y al cabo de unos instantes se puso en pie tambaleándose, lamentando amargamente la pérdida de la linterna y mirando desesperado a su alrededor en busca de un rayo de luz que abriera la impenetrable negrura que le rodeaba. Había decidido no pensar, pero aguzaba la vista, mirando en todas direcciones, tratando de localizar algún tenue destello de la brillante iluminación que había dejado en la biblioteca. Al cabo de un rato creyó percibir una tenue claridad infinitamente lejos, y hacia ella se arrastró de rodillas en medio de la espantosa fetidez y los horribles lamentos, tropezando a cada instante con alguna columna y temiendo caer en el abominable pozo que había dejado descubierto. En un momento determinado, sus dedos temblorosos toparon con lo que imaginó debía ser uno de los peldaños que conducían al diabólico altar, y retrocedió con espanto. Más tarde tropezó con la fosa que había levantado, y su horror no fue para ser descrito. Pero lo que había en el pozo ni se movió ni emitió el menor sonido. Por lo visto, la linterna no le había sentado muy bien. Cada vez que Willett tocaba una de las losas perforadas, se estremecía. Su paso por encima de ellas provocaba en ocasiones un aumento en la intensidad de los lamentos que resonaban debajo, pero por lo general no producía ningún efecto, pues se movía con el mayor sigilo. En varias ocasiones durante su avance reparó en que la leve claridad hacia la cual se dirigía disminuía perceptiblemente, y comprendió que las velas y lámparas que había dejado encendidas debían estar expirando una por una. La idea de encontrarse perdido en medio de la más completa oscuridad, sin un solo fósforo, y en aquel mundo subterráneo de laberintos de pesadilla, le impulsó a ponerse en pie y echar a correr, lo cual podía hacer impunemente ahora que había pasado ya junto al pozo abierto. Sabía que si todas las luces llegaban a apagarse, su única esperanza de supervivencia residía en la expedición que el señor Ward pudiera enviar para rescatarle, al ver que transcurría el tiempo sin tener noticias suyas. Súbitamente se encontró el doctor de nuevo en el angosto pasadizo que iba a desembocar en la amplia caverna, y pudo constatar que la claridad procedía de una puerta que se encontraba a su derecha. Al cabo de unos instantes traspasaba el umbral de aquella puerta, y temblando de alivio entraba una vez más en la biblioteca secreta del joven Ward y contemplaba el chisporroteo de la lámpara que le había guiado hasta el puerto de salvación.
Momentos después llenó apresuradamente de petróleo las lámparas apagadas y apenas volvió a estar en la habitación brillantemente iluminada, miró a su alrededor buscando una linterna con la cual continuar sus exploraciones. A pesar de la impresión de horror que le sobrecogía, estaba firmemente decidido a no dejar piedra sin remover en su investigación de los espantosos hechos que habían provocado la locura de Ward. Al no encontrar una linterna, escogió la más pequeña de las lámparas, se llenó los bolsillos de velas y fósforos y cogió también una lata de petróleo para utilizarla si llegaba a encontrar el laboratorio oculto más allá del terrible vestíbulo, con su blasfemo altar y sus horribles pozos. Cruzar de nuevo aquel espacio exigía una gran fortaleza de ánimo, pero Willard sabía que tenía que hacerlo. Afortunadamente, ni el ara diabólica ni el foso abierto se hallaban cerca de la pared horadada con celdas que rodeaban la caverna y cuyos negros y misteriosos arcos habían de constituir el primer objetivo de una investigación lógica. De modo que Willard regresó a aquel vestíbulo inundado de fetidez y de angustiados lamentos y bajó la mecha de la lámpara para evitar ver siquiera a distancia el diabólico altar o el pozo descubierto. La mayoría de los arcos conducían a cámaras pequeñas, unas completamente vacías y otras que evidentemente se utilizaban como almacén. En varias de estas últimas vio una acumulación muy curiosa de los más diversos objetos. Una estaba llena de prendas de vestir semipodridas y cubiertas de polvo, y no fue pequeño el horror de Dr. Willett cuando comprobó que aquellas prendas habían sido utilizadas hacía siglo y medio. En otra habitación halló ropas de épocas más recientes que parecían haber sido almacenadas allí para equipar a un gran número de hombres. Pero lo que más le repugnó fueron unas enormes cubas de cobre con siniestras incrustaciones que encontró diseminadas por varias de las cámaras. Le inquietaron aún más que los cuencos de plomo llenos de extraños residuos y que despedían un hedor repugnante, perceptible incluso en medio de la fetidez general de la cripta. Cuando hubo registrado casi palmo a palmo la mitad de aquel muro circular, Willett descubrió otro pasadizo semejante al que daba entrada a la cripta y al cual se abrían numerosas puertas. Después de penetrar en 3 estancias de tamaño mediano y variado contenido, llegó a una habitación amplia y de forma oblonga, llena de cubetas, crisoles, instrumental químico moderno y numerosos libros. Los muros estaban forrados de estanterías ocupadas por recipientes y botellas de todos los tamaños. Aquel era, sin lugar a dudas, el laboratorio de Charles Ward y el que había utilizado asimismo Corwin hacía siglo y medio. Luego de encender las 3 lámparas que encontró llenas y preparadas, el doctor Willett examinó el lugar y todo lo que contenía con el mayor interés, observando que, a juzgar por los numerosos reactivos que figuraban en las estanterías, las investigaciones del joven Ward habían estado relacionadas con alguna rama de la química orgánica. Muy poco era lo que podía deducirse de los aparatos que allí se encontraban, y entre los cuales se hallaba una mesa de disección que ocupaba el centro de la estancia, de modo que en ese sentido el laboratorio constituyó para el doctor Willett una gran decepción. Encontró entre los libros un manoseado ejemplar de la obra de Borellus, y no fue pequeña la sorpresa del médico al observar que Ward había subrayado precisamente aquel mismo párrafo que tanto impresionara 150 años antes al bueno del señor Merritt en la granja de Portstead. No era aquel, sin embargo, el ejemplar antiguo, pues éste había sido destruido durante el asalto al laboratorio de Corwin. En las paredes de la estancia se abrían 3 arcos que el doctor examinó sucesivamente. 2 de ellos conducían a sendos almacenes repletos de ataúdes en diversos estados de conservación, provistos todos ellos de placas de identificación, 2 o 3 de los cuales se detuvo Willett a descifrar, experimentando un estremecimiento ante el significado de aquellas inscripciones. Había también varios cajones nuevos y cuidadosamente clavados que no se detuvo a examinar. Quizá lo más interesante fueran algunas piezas sueltas, muy estropeadas, y que a juzgar de Willett debieron formar parte de los aparatos del antiguo laboratorio de Corwin. A pesar de los daños que habían sufrido durante el asalto a la granja, aún podía reconocerse en ellos los trebejos químicos del período georgiano. El tercer arco conducía a una estancia algo mayor, cuyas paredes estaban llenas de estanterías y en cuyo centro había una mesa sobre la que reposaban 2 lámparas.
Willett las encendió y a su luz estudió los interminables estantes que le rodeaban. Algunos de ellos estaban completamente vacíos, pero la mayoría aparecían ocupados por pequeños recipientes de plomo de dos formas distintas, unos altos y sin asas, semejantes a un lectros griego, y otro con una sola asa, del tipo Paleron. Todos estaban provistos de tapas de metal y cubiertos por extraños símbolos grabados en bajo relieve. Al cabo de unos instantes, el médico cayó en la cuenta de que aquellos recipientes estaban clasificados cuidadosamente. Todos los líquidos estaban a un lado de la habitación, bajo un gran cartel de madera en que se leía la palabra custodios, y todos los Paleron al otro, bajo un rótulo similar que decía materia. Cada uno de los recipientes llevaba una etiqueta con un número que, al parecer, hacía referencia a un catálogo, en vista de lo cual Willett se propuso emprender la búsqueda de aquel inventario. De momento, sin embargo, le interesaba más averiguar cuál era el contenido de aquellos recipientes. Abrió varios de ellos, elegidos al azar con resultado invariable. Todos contenían una pequeña cantidad de una sola clase de sustancia, un polvo finísimo, de muy leve peso y de color neutro, aunque con diversos matices. Era evidente que la ordenación de los recipientes no respondía a esta tenue variación de tono, pues un polvo gris azulado podía estar al lado de otro rosado, y el polvo contenido en un Pateron podía tener un duplicado exacto en un Lequitos. La característica más marcada de aquel polvo era su total falta de adherencia. Willett podía verterlo en la palma de la mano y devolverlo después al recipiente sin que quedara entre sus dedos el menor residuo. El significado de los dos letreros le intrigó y se preguntó por qué motivo estarían aquellas sustancias químicas tan radicalmente separadas de las que había visto en otros recipientes en el laboratorio propiamente dicho, y de pronto le vino a la memoria donde había visto la palabra custodios en relación con este espantoso misterio. Había sido, naturalmente, en la carta dirigida recientemente al Dr. Allen y que parecía ser de puño y letra de Edward Hutchinson, y las líneas en cuestión decían: «Juzgo prudente en extremo su decisión de no conservar tantos custodios que puedan ser hallados en caso de dificultad, como bien recordará su merced por propia experiencia». ¿Qué significarían estas palabras? Pero cuidado, no había oído alguna vez una palabra semejante en relación con todo aquel asunto. ¿Cómo no le había venido a la memoria al leer la carta de Hutchinson? En los días en que Ward aún le hablaba de sus investigaciones, le había dicho que en el diario de Eleazar Smith se mencionaban fragmentos de conversaciones que habían tenido lugar en el interior de la granja, diálogos terribles en los que intervenían Corwin, varios cautivos y los guardianes de aquellos cautivos. De modo que aquello era lo que contenían los léquitos, el fruto monstruoso de sacrílegos ritos, las sales a las que aludía Borellus. Willett se estremeció al pensar en lo que había tenido entre sus manos, y por un momento le acometió la tentación de huir de aquella caverna repleta de estanterías en cuyos anaqueles yacían innumerables centinelas silenciosos y quizá vigilantes. Luego pensó en la materia, en el infinito número de recipientes del tipo Paleron que había al otro lado de la estancia. Sales también, pero si no eran sales de custodios, ¿qué otra clase de sales podían ser? ¡Santo cielo! ¿Sería posible que se hallaran allí las reliquias mortales de la mitad de los grandes pensadores de todas las épocas, arrancadas por manos impías de las tumbas donde el mundo las creía seguras y sujetas a la llamada y el interrogatorio de unos locos que pretendían asimilar sus conocimientos, creados por algún propósito que, como decía el pobre Charles en su carta, podía afectar a la civilización, las leyes naturales, quizá incluso a la suerte del sistema solar y todo el universo? Y él, Marinus Bicknell Willett, había tenido aquel polvo entre sus manos. Reparó después en una pequeña puerta que había al fondo de la habitación y se tranquilizó lo suficiente como para acercarse a ella y examinar la burda figura grabada sobre el dintel. Era solo un símbolo, pero al verlo el doctor se estremeció, recordando el día en que un amigo suyo le había dibujado aquella misma figura en un papel y le había explicado lo que significaba en los oscuros abismos del sueño. Era el signo de Cod, aquel
que ven los soñadores sobre el arco de entrada de cierta torre negra que se yergue solitaria en medio de la penumbra. Y a Willett no le había gustado lo que su amigo Randolph Carter le había dicho acerca de su poder. Pero pronto se olvidó de aquel símbolo al percibir un nuevo hedor en el aire. Se trataba de un olor de origen químico y no animal, y procedía de la habitación situada al otro lado de la puerta. Aquella era sin duda la fetidez que emanaba la ropa de Charles Ward el día en que se lo llevaron los médicos. De modo que era allí donde se hallaba cuando recibió la visita de los alienistas. Se había mostrado mucho más prudente que Joseph Corwin, ya que no había ofrecido la menor resistencia. Willett, decidido a investigar todos los horrores y pesadillas que el siniestro subterráneo pudiera depararle, empuñó la pequeña lámpara y cruzó el umbral. Una ola de indescriptible terror le rodeó, pero luchó denodadamente por no gritar y sobreponerse a ella. Al fin y al cabo, allí no había nada vivo que pudiera causarle daño, y por otra parte estaba dispuesto a lo que fuera con tal de descifrar el misterio que envolvía a su paciente. La habitación en la cual acababa de entrar era de tamaño mediano y carecía de muebles, a excepción de una mesa, una silla y dos grupos de extrañas máquinas con abrazaderas y ruedas que Willis reconoció como instrumentos medievales de tortura. A un lado de la puerta había un montón de látigos y junto a ellos unos estantes en los que se alineaban varios recipientes de plomo semejantes a los léquitos griegos. Al otro lado había una mesa y sobre ella una potente lámpara de Argand, un bloc de notas, un lápiz y todos los léquitos de la estantería de la otra habitación. Willett encendió la lámpara y examinó minuciosamente el bloc para ver qué notas estaba tomando, cuando fue interrumpido por los alienistas, pero no pudo entender más que unas cuantas palabras escritas con la extraña caligrafía de Corwin y que no arrojaban ninguna luz sobre el caso en conjunto. Decían lo siguiente: B no habló, escapar pudo a través de los muros y halló el lugar profundo. Vi al viejo V recitar el Sabbath y aprendí la manera. Invocado he por 3 veces la presencia de Yog-Sothoth y al tercer día se dio. Necesario es que F confiese lo que sabe acerca del modo de invocar a los del exterior. La potente lámpara de Argand iluminaba toda la habitación, y así fue como el doctor pudo ver en la pared situada frente a la puerta, en el espacio que quedaba entre los dos grupos de instrumentos de torturar, una serie de colgadores de los que prendían túnicas de un blanco amarillento, pero mucho más interesantes le resultaron las 2 paredes laterales, las cuales estaban cubiertas de símbolos místicos y de fórmulas burdamente talladas en la piedra. Había también símbolos grabados en el suelo, entre los cuales destacaban un enorme pentágono que ocupaba el centro exacto de la habitación y sendos círculos de unos 3 pies de diámetro, situados en un punto equidistante de cada una de las 4 esquinas del cuarto y el pentágono central. En uno de aquellos 4 círculos, muy cerca del lugar donde vio Willett caída en el suelo una túnica amarillenta, había un recipiente Kilik, como los que se alineaban en la estantería colocada junto a los látigos, y fuera del círculo, aunque muy próximo a él, uno de los recipientes Paleron de la habitación contigua, con una etiqueta que llevaba el número 118. Este último recipiente estaba destapado y Willett comprobó que no contenía nada en su interior, pero comprobó también con un estremecimiento que el otro no estaba vacío, sino que contenía una pequeña cantidad de polvos de un color verdoso. Un escalofrío recorrió el cuerpo del médico mientras relacionaba mentalmente los elementos y antecedentes relacionados con aquella escena: los látigos y los instrumentos de tortura, las sales de los recipientes que correspondían a materia, los 2 léquitos de las estanterías alineadas bajo la palabra custodios, las túnicas, las fórmulas grabadas en las paredes, las notas del blog, las sospechas que habían despertado las cartas y leyendas y los millares de dudas y suposiciones que habían atormentado a los amigos y a los padres de Charles Ward. Todo aquello envolvía al doctor como una ola de horror mientras contemplaba el polvo verdoso contenido en el recipiente de plomo. Sin embargo, y gracias a un esfuerzo sobrehumano, consiguió dominarse y empezó a estudiar las fórmulas grabadas en las paredes. Era evidente que habían sido talladas en la época de Joseph Corwin,
y el texto no podía por menos que resultar familiar a un hombre que tanto había leído sobre tal personaje y que estuviera familiarizado con la historia de la magia. En una de ellas reconoció el doctor inmediatamente la que la señora Ward oyera canturrear a su hijo aquel malhadado Viernes Santo del año anterior, y que una autoridad en la materia le había descrito como terrible invocación dirigida a los dioses secretos que moran más allá de la esfera de la normalidad. No figuraba allí exactamente tal y como la señora Ward la había respetado, ni siquiera como aparecía en la versión que aquel experto en la materia le mostrara en las páginas prohibidas de Eliphas Levi, pero era indiscutiblemente la misma, y Willett se estremeció de horror al reconocer en ella palabras tales como Sabaoth, Metratón, Almonsin y Sariadnamic. La fórmula en cuestión estaba grabada en el muro situado a la izquierda de la entrada. El de la derecha estaba igualmente cubierto de invocaciones que Willett reconoció gracias a las notas que había encontrado en la biblioteca. Eran de hecho casi idénticas a estas, e iban igualmente encabezadas por los antiguos símbolos de cabeza de dragón y cola de dragón, como en las notas de Word, pero la ortografía variaba mucho de la versión moderna, como si el viejo Corwin hubiera tenido un modo distinto de representar los sonidos, o como si estudios posteriores hubieran dado como resultado variantes más perfectas y eficaces. El doctor trató de reconciliar la fórmula tallada en la piedra con la que resonaba persistentemente en su cabeza, y tras grandes trabajos logró conseguirlo. La que él sabía ya de memoria comenzaba Changa Yoxotod, mientras que la que se leía en el muro empezaba Aye Enjaja Yoxotod, lo cual significaba una marcada alteración de la segunda palabra. Aquella discrepancia le desconcertó, y al poco comenzaba a recitar en voz alta la primera de las fórmulas, tratando de reconciliar los sonidos que él recordaba con las letras que veía esculpidas en la piedra. Su voz se alzó extrañada y amenazadora en aquel abismo de misterios, como siniestro contrapunto a los inhumanos lamentos que llegaban hasta él a través de la fetidez del aire y de la oscuridad. Pero, ¿qué era aquel viento frío que se había levantado al son de su invocación? Las lámparas chisporrotearon como si fueran a apagarse, y por unos instantes la oscuridad se hizo tan densa que las palabras esculpidas en la piedra de los muros casi se borraron de su vista. La habitación se llenó de humo y de un olor acre que ahogó por completo el hedor procedente de los fosos. Era un olor parecido al que Willett había percibido anteriormente, pero mucho más intenso y penetrante. Se volvió de espaldas a las inscripciones para enfrentarse con la estancia y su extraño contenido, y descubrió entonces que del recipiente que estaba en el suelo y que contenía el ominoso polvo de color verdoso surgía una nube de vapor compacto, entre verde y negro, y de una opacidad y una densidad asombrosas. ¡Santo cielo! Aquel polvo correspondía a los anaqueles dedicados a materia. ¿Qué estaba ocurriendo y qué había provocado aquel suceso? La fórmula que había estado recitando, la primera de las dos, la que correspondía a la cabeza de dragón, al nodo ascendente. ¡Dios bendito! ¿Podría ser? La cabeza le dio vueltas, y por su cerebro cruzaron en vertiginosa sucesión las imágenes dispersas de todo lo que había visto, oído y leído en relación con el espantoso de caso de Joseph Corwin y Charles Dexter Ward. Encarézcole, no llame a su presencia a nadie que no pueda hacer desaparecer. Tenga siempre su merced preparada la invocación necesaria para ello, y nunca confíe hasta estar bien seguro de quién ha requerido su presencia. Por 3 veces he hablado con lo que en él estaba inhumado. Dios del cielo, ¿qué era aquella forma que se elevaba entre el humo? Marinus Bignell Willett no espera que crean su historia, sino unos cuantos de sus amigos íntimos, y en consecuencia solo a ellos ha tratado de contarla. Las pocas personas ajenas a este círculo que la han escuchado de sus labios se han limitado a sonreír y a comentar que el doctor empieza a hacerse viejo. Le han aconsejado que se tome unas largas vacaciones y que en el futuro no vuelva a intervenir en casos de desequilibrio mental. Pero el señor Ward
sabe lo que le dice el médico, que no es más que la terrible verdad. ¿Acaso no vio él con sus propios ojos la fétida abertura practicada en el suelo de la bodega del bungalow? ¿Acaso el doctor Willett no le envió a su casa, trastornado y enfermo, hacia las 11 de aquella ominosa mañana? ¿Acaso no telefoneó al doctor inútilmente aquella noche y no se dirigió al bungalow a la mañana siguiente, encontrando a su amigo inconsciente, aunque ileso, tendido en la cama de uno de los dormitorios? Respiraba trabajosamente, y cuando el señor Ward le hizo beber un poco de coñac, entreabrió lentamente los párpados, se estremeció y gritó: «¡Esa barba! ¡Esos ojos! ¡Dios mío! ¿Quién es usted?». Palabras bastante extrañas, teniendo en cuenta que las dirigía a un hombre perfectamente rasurado y de ojos azules, un hombre que conocía desde su infancia. A la brillante claridad del mediodía, el bungalow no había cambiado en lo más mínimo desde la mañana anterior. Las ropas de Willett parecían en perfecto estado, aparte de unas leves rosaduras en los codos y en las rodillas, y solo un leve olor acre le recordó al señor Ward el hedor que despedía el traje de su hijo el día que le trasladaron al hospital. Faltaba la linterna del médico, pero su maleta seguía allí tan vacía como la había traído. Antes de dar ninguna explicación y haciendo evidente un gran esfuerzo moral, Willett descendió tambaleándose a la bodega y trató de correr la plataforma situada ante los lavaderos. No se movió, acercándose al lugar donde el día anterior había dejado su saquito de herramientas. Willett cogió un escoplo y trató de hacer palanca. Se adivinaba bajo ella la capa de hormigón. Para nada indicaba que hubiera habido allí jamás una abertura. Esta vez el asombrado padre de Charles Ward, que había seguido a su amigo, no tuvo ocasión de enfermar con las emanaciones del horrible agujero, ni pozo fétido, ni mundo de horrores subterráneos, ni biblioteca secreta, ni documentos de Corwen, ni laboratorio, ni estantes, ni fórmulas grabadas. Nada. El doctor Willett palideció y se apoyó en el brazo de su compañero. «Ayer», murmuró, «usted lo vio y lo olió, ¿verdad?». Y cuando el señor Ward, asombrado y aturdido, reunió las fuerzas suficientes para asentir con un gesto, el médico suspiró y asintió a su vez. «Entonces, voy a contárselo todo», dijo. Por espacio de 1 hora, y en la habitación más soleada que pudieron encontrar, el médico susurró fantástica historia a aquel asombrado padre. No supo continuar una vez que hubo narrado la aparición de aquella extraña forma y hubo descrito cómo del recipiente de plomo se elevaba un vapor verde negruzco, y por otra parte estaba demasiado cansado para preguntarse qué había ocurrido. Cuando acabó su relato, el señor Ward sugirió tímidamente: «¿Cree que una excavación serviría de algo?». El doctor guardó silencio. No le parecía propio responder a esa pregunta cuando unas fuerzas procedentes de esferas desconocidas habían invadido esta orilla del gran abismo. Los dos hombres menearon la cabeza y el señor Ward preguntó: «¿Pero dónde puede haberse metido? Es indudable que alguien le trajo aquí y que luego de algún modo selló la abertura». Willett dejó de nuevo que el silencio respondiera por él. Pero no fue aquello todo. Antes de abandonar el bungalow, al introducir el doctor una mano en el bolsillo para sacar el pañuelo, sus dedos tropezaron con un papel que no estaba allí antes de la expedición del subterráneo y que acompañaba a los fósforos y a las velas que había cogido en la desaparecida biblioteca. Era una hoja corriente, arrancada sin duda del bloc de notas de Willett. Había visto en aquella estancia y los rasgos habían sido trazados con lápiz, probablemente el mismo que había visto junto al bloc. El texto les resultó incomprensible a los dos hombres, a pesar de que reconocieron en ciertos símbolos que les parecieron vagamente familiares. Aquel breve mensaje y el misterio que entrañaba intrigó sobremanera a los dos amigos, quienes inmediatamente subieron al coche de Ward y dieron instrucciones al chofer para que les condujera primero a cenar a un sitio tranquilo y luego a la biblioteca John Hay, situada en la colina. No les fue difícil hallar allí buenos manuales de paleografía que estudiaron detenidamente hasta que las luces brillaron en la gran araña. Al fin,
encontraron lo que buscaban. Aquella caligrafía no consistía una invención fantástica, sino que había sido la normal en un periodo muy oscuro. Correspondía a las minúsculas sajonas del siglo VIII y IX y traía con ella recuerdos de un tiempo inculto en que bajo la fresca corriente del cristianismo rebullían aún furtivamente creencias antiguas y viejos ritos, un tiempo en que la pálida luna de Britannia era testigo a veces de extraños ritos celebrados entre las ruinas romanas de Caerleon y Exhaust y junto a las torres desmoronadas del muro de Adriano. La lengua era el latín de aquellas edades bárbaras y el texto era el siguiente: Corvinus mecandus es cadaver aquaforti dissolvendum nec aliquid retidem tasse apot, lo que traducido significaba: Corwin debe morir, el cadáver debe ser disuelto en agua fuerte sin que quede residuo alguno, guarda el mayor silencio posible. Willett y el señor Ward quedaron mudos y desconcertados. Se habían enfrentado con lo desconocido y ahora descubrían que carecían de las emociones que a su juicio debían experimentar. En Willett especialmente, la capacidad de recibir nuevas impresiones parecía totalmente agotada, y así los dos hombres permanecieron sentados en silencio hasta que llegó la hora en que se cerró la biblioteca. Desde allí se dirigieron a la mansión de Prospect Street. El doctor se quedó en ella a pasar la noche, y allí seguía el domingo, cuando llamaron por teléfono los detectives encargados de la vigilancia del doctor Allen. El señor Ward, que en ese momento paseaba nerviosamente por la habitación, vestido con un batín, respondió personalmente a la llamada, y, al saber que el informe que había solicitado estaba casi listo, citó a los detectives para primera hora de la mañana del día siguiente. Tanto Willett como él estaban deseosos de que el asunto llegara a su término, ya que cualquiera que fuese el origen del extraño mensaje que el doctor había encontrado en su bolsillo, una cosa parecía cierta: el Corwen que debía ser destruido no podía ser otro que el barbudo desconocido de gafas oscuras. Charles temía a aquel hombre, y en la carta que había dirigido al médico había pedido que le matara y disolviera su cadáver en ácido. Además, Allen había estado carteándose con extraños personajes de Europa bajo el nombre de Corwen, y era evidente que se consideraba más una reencarnación del desaparecido nigromante. Ahora, de fuente nueva y desconocida, llegaba un mensaje en que se afirmaba que Corwen debía morir y que había que disolver su cuerpo en ácido. La relación entre todos aquellos sucesos era demasiado evidente y no podía ser ignorada. Por otra parte, ¿acaso Allen no planeaba asesinar al joven Ward, siguiendo el consejo de ese individuo llamado Hutchinson? Desde luego que la carta que ellos habían visto no había llegado jamás a manos del barbudo colega de Charles, pero de su texto se deducía que Allen había trazado ya planes para deshacerse del joven en el momento en que éste mostrara demasiados escrúpulos. En consecuencia, había que detener a Allen, y aun en el caso de que no se adoptaran contra él medidas más drásticas, habría que encerrarle en un lugar desde el cual no pudiera infligir ningún daño al joven Ward. Aquella tarde, con la infundada esperanza de extraer alguna información acerca de aquel misterio de la única persona capaz de proporcionarla, el señor Ward y el doctor Willett fueron a visitar a Charles a la clínica. El doctor informó al joven de todo lo que había descubierto y observó la palidez que iba cubriendo su rostro a medida que sus descripciones garantizaban la verdad de sus descubrimientos. El médico utilizó en grado máximo los efectos dramáticos y espió el rostro de su paciente con la esperanza de sorprender en él, aunque fuera un parpadeo, cuando se refirió a los pozos y a los indescriptibles híbridos que vivían en su interior. Pero Charles no parpadeó. Willett hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz adquirió un tono de indignación al referirse a aquellos seres que morían de hambre. Acusó al joven de crueldad y se estremeció al oír las irónicas carcajadas con que éste respondió a sus palabras. Parecía haber renunciado a seguir sosteniendo que la cripta no existía, pero ahora veía algo siniestramente cómico en todo aquel asunto y se reía con carcajadas roncas de algo que evidentemente le divertía mucho. Luego susurró con acento doblemente terrible a causa de lo cascado de la voz: «¡Malditos sean! Comen, pero no deberían comer. Eso es lo más extraño del caso. Un mes sin comer, dice usted. Se queda usted muy corto, señor mío.
Buen chasco se habrá llevado de saberlo el viejo Wibe con su mojigatería. Matarlo todo quería, pero estaba tan ensordecido por el ruido de fuera que no llegó a oír el que salía de la tierra, ni soñó que pudiera haber allí seres vivientes. Y si yo le dijera que esas malditas criaturas están aullando en esos pozos desde que Corwin desapareció hace ya 150 años. Pero aquello fue lo único que Willett pudo sonsacarle. Horrorizado, aunque casi convencido contra su voluntad, continuó su historia con la esperanza de que algún incidente pudiera sobresaltar a su interlocutor y sacarle de la demencial compostura que mantenía. Al contemplar el rostro del joven, no pudo evitar que un estremecimiento de horror le sacudiera ante los cambios que se habían producido en él durante los últimos meses. Cuando mencionó la habitación de las fórmulas y el polvo verdoso, Charles comenzó a demostrar cierta curiosidad. Una mirada de desprecio asomó a sus ojos al oír lo que Willett había leído en el blog y aventuró la explicación de que aquellas anotaciones eran muy antiguas y tenían que escapar forzosamente al entendimiento de todos aquellos que no estuvieran muy versados en la historia de la magia. «Si hubiera sabido usted», añadió, «la fórmula para dar vida a las sales que había en el recipiente, no estaría aquí para contarlo. Era el número 118. Qué sorpresa se hubiera llevado de haber llegado a consultar el catálogo que guardo en la otra habitación. Me proponía llamarla a mi presencia el día en que me sacaron de allí». Luego, Willett le habló de la fórmula que había recitado y del humo verde negruzco que se había levantado, y mientras la hacía, observó que el terror desfiguraba por vez primera el rostro de Charles Ward. «Se presentó y está usted vivo». Mientras Ward mascullaba estas palabras, su voz pareció liberarse de ciertas tablas misteriosas y hundirse en un abismo cavernoso de extrañas resonancias. Willett, asaltado por una repentina inspiración, replicó, recordando una carta que había leído. «El número 118, dices, pero no olvides que 9 de cada 10 lápidas de los cementerios están cambiadas». Y luego, sin previo aviso, colocó ante los ojos de su paciente el misterioso mensaje. La reacción del joven superó todas sus esperanzas, pues cayó al suelo desvanecido. Toda aquella conversación se llevó a cabo, naturalmente, en el más absoluto secreto, con el fin de que los alienistas de la clínica no pudieran acusar ni al padre ni al médico de alentar a un loco en sus fantasías. Sin pedir ayuda a nadie, el doctor Willett y el señor Ward cogieron en brazos al joven y le tendieron en la cama. Al volver en sí, el paciente murmuró repetidas veces que debía escribir inmediatamente a Orne y a Hutchinson para que le informaran acerca de cierta invocación, y en consecuencia, una vez que hubo recuperado totalmente el sentido, el doctor le comunicó que al menos uno de aquellos extraños personajes era enemigo suyo mortal y había aconsejado al doctor Allen que le asesinara. Aquella revelación no produjo ningún efecto visible, pero antes de que se formulara en el rostro del joven había aparecido ya la expresión de un hombre acosado. A partir de aquel momento no quiso hablar más, y el señor Ward y su acompañante no tardaron en abandonar la habitación, no sin antes prevenir al paciente contra el barbudo doctor Allen, a lo cual se limitó a responder el joven que aquel individuo no estaba ya en condiciones de hacerle daño a nadie. Acompañado a aquellas palabras, una risa diabólica que causó una dolorosa impresión en los visitantes. En cuanto a la comunicación que Charles pudiera tratar de establecer con sus 2 monstruosos corresponsales de Europa, ni al doctor ni al señor Ward les preocupaba tal cuestión, pues sabían que el director del hospital censuraba minuciosamente toda la correspondencia y no permitía que llegara a manos del paciente ninguna misiva cuyo contenido le pareciera anormal. El caso de Orne y Hutchinson, si es que eran ellos los misteriosos exiliados, tuvo una misteriosa secuela. Impulsado por un vago presentimiento que le asaltó en medio de los horrores de aquel periodo, Willett acudió a una agencia internacional de información para que le facilitaran la mayor cantidad de datos posibles acerca de los sucesos más notables ocurridos en Praga y Transilvania Oriental, y después de 6 meses de investigación creyó haber encontrado entre los numerosos artículos que había recibido y traducido 2 datos significativos. Uno de los artículos en cuestión se refería a la completa destrucción durante la noche de una casa del barrio más antiguo de Praga y a la desaparición de un anciano de muy mala fama,
llamado Joseph Nade, el cual había vivido allí solo desde tiempos inmemoriales. El otro hablaba de una tremenda explosión ocurrida en las montañas de Transilvania, al este de Racus, que había tenido como consecuencia la desaparición del castillo de Ferensey con todos sus moradores. El castillo tenía pésima reputación en la comarca y su propietario era temido y odiado por los campesinos de los alrededores. Precisamente por aquellas fechas tenía que presentarse ante las autoridades de Bucarest, que querían someterle a un serio interrogatorio, pero la explosión había venido a cortar lo que, al decir de las gentes, había sido una vida dedicada al mal y que se remontaba a épocas muy remotas. Willett sostiene que la mano que escribió aquel mensaje en caligrafía sajona era capaz de empuñar armas más fuertes que la pluma y que había asumido la responsabilidad de acabar con Hutchinson y Orne, dejándole a él la tarea de terminar con Corwin. El doctor se niega a pensar siquiera cuál pudo ser el destino final de aquellos dos extraños personajes. A la mañana siguiente, el doctor Willett acudió muy temprano a la mansión de los Ward, a fin de estar presente cuando llegaran los detectives. Consideraba que la destrucción o reclusión de Allen o de Corwin, si se daba como válida la posibilidad de una reencarnación, era una necesidad imperiosa que había que satisfacer a cualquier precio, y así se lo manifestó al señor Ward mientras esperaban la llegada de los visitantes. Se encontraban en la planta baja, ya que los pisos superiores de la casa empezaban a ser aborrecidos a causa de la fetidez que se respiraba en ellos, fetidez que los criados más antiguos relacionaban con alguna maldición relacionada con el desaparecido retrato de Joseph Corwin. A las 9 se presentaron los 3 detectives, que inmediatamente dieron comienzo a la lectura del informe. Por desgracia, no habían podido localizar al mulato Tony Gómez, ni podían dar noticia de cuál fuera el lugar de procedencia de Dr. Allen, ni de su actual paradero, pero habían reunido un considerable número de datos y de información general acerca del silencioso personaje. Los vecinos de Poxton le consideraban un ser vagamente sobrenatural y creían que su barba era teñida o postiza, creencia que resultó ser cierta, pues se había hallado en el bungalow, junto a un par de gafas ahumadas, una barba postiza. Un tendero había declarado que su caligrafía era muy extraña y enmarañada, dado que confirmaron las notas escritas a lápiz encontradas en su habitación e identificadas por el comerciante. En relación con el vampirismo del verano anterior, la mayoría creía que el verdadero vampiro era Allen y no Ward. También figuraban en el informe las declaraciones de los oficiales que habían visitado el bungalow a raíz del incidente del asalto al camión. No vieron nada particularmente siniestro en el Dr. Allen, pero le juzgaban la figura dominante en la sombría vivienda. La estancia en que había tenido lugar la entrevista se hallaba en la penumbra, pero estaban seguros de poder identificarla si volvían a verle. Habían notado algo extraño en su barba y les pareció ver que tenía una pequeña cicatriz encima del ojo derecho. En cuanto al registro de la habitación de Allen, no había aportado ningún dato concreto a la investigación, exceptando el hallazgo de la barba y las gafas y de varias notas escritas descuidadamente y cuya caligrafía era idéntica a la de los antiguos manuscritos de Corwin y a las recientes anotaciones del joven Ward halladas en la desaparecida cripta. El doctor Willett y el señor Ward se sintieron invadidos por un profundo terror cósmico, sutil e insidioso, al oír la relación de aquellos hallazgos, y casi temblando cuando una idea vaga y descabellada les asaltó a los dos al mismo tiempo. La barba postiza, las gafas, la enmarañada caligrafía de Corwin, el antiguo retrato y la diminuta cicatriz, el joven transformado y, con una cicatriz semejante, la voz profunda y cavernosa que había sonado al otro lado del hilo telefónico. No era su voz la que le recordaba ahora al señor Ward, la de su hijo. ¿Quién había visto a Charles y a Allen juntos? Sí, los policías les habían visto juntos en el bungalow, pero... ¿y después? No había coincidido la desaparición de Allen con los temores de Charles y su definitiva instalación en el bungalow. Corwin, Allen, Ward. ¿En qué sacrílega y abominable fusión habían caído dos épocas y dos personas? Aquella detestable semejanza entre el personaje del cuadro y el joven Ward, aquellos ojos de lienzo que parecían seguir a Charles por toda la habitación. ¿Por qué Allen y Charles
Imitaban la caligrafía de Joseph Corwin, incluso cuando estaban solos. Y luego, la espantosa tarea que habían llevado a cabo aquellos hombres, la desaparecida cripta, llena de horrores que había envejecido al médico en una noche, los monstruosos hambrientos encerrados en los rostros fétidos, aquella terrible fórmula que tan indescriptibles resultados había producido, el mensaje que Willett había encontrado en su bolsillo, los documentos, las cartas, todas las alusiones a tumbas, a misteriosas sales, a descubrimientos. ¿A dónde conducía todo aquello? Finalmente, el señor Ward tomó la decisión más prudente. Evitando pensar en lo que hacía, entregó a los detectives una fotografía para que la mostraran a todos los comerciantes de Poughkeepsie que hubieran visto al misterioso Dr. Allen. Era una instantánea de su hijo, con el aditamento de una barba y unas gafas oscuras, como las que había utilizado el Dr. Allen, dibujadas a pluma. Durante 2 horas el señor Ward esperó en compañía del médico en aquella casa opresiva. Los detectives regresaron. Sí, la fotografía retocada guardaba una notable semejanza con el Dr. Allen. El señor Ward palideció y Willett se secó la humedad frente con el pañuelo. Allen, Ward, Corwin. ¿Qué presencia había invocado el muchacho y con qué resultados para él? ¿Qué había ocurrido del principio al fin? ¿Quién era aquel Allen que proyectaba asesinar a Charles? ¿Y por qué había escrito su víctima en la postdata de aquella angustiada carta que su cadáver debía ser disuelto en ácido? ¿Por qué el mensaje que Willett se había encontrado en el bolsillo decía exactamente lo mismo? ¿Qué proceso de transformación había tenido lugar y en qué momento se había producido la fase final? El día en que el doctor había recibido su carta, Charles había estado muy nervioso toda la mañana. Luego había ocurrido algún cambio. Charles había salido de la casa, sin ser visto, escapando a la vigilancia de los hombres encargados de protegerle. Fue entonces cuando debió suceder el cambio, mientras estuvo fuera. Pero no. ¿Acaso no había gritado de terror al volver a entrar en su biblioteca? ¿Qué había encontrado allí? ¿O qué le había encontrado a él? Esa figura que tan osadamente había entrado en la casa sin que se le hubiera visto abandonar la mansión, ¿no habría sido una sombra extraña, un horror dispuesto a lanzarse sobre el hombre tembloroso que no había salido de la habitación? ¿No había oído el mayordomo unos extraños ruidos? Willett se fue en busca del sirviente y le hizo unas cuantas preguntas en voz baja. Desde luego, había sido un asunto muy desagradable. Sí, había oído unos ruidos, un grito, un jadeo y una serie de extraños crujidos, y el señorito Charles no había vuelto a ser el mismo desde el momento en que salió aquel día de la biblioteca sin decir una sola palabra. El mayordomo se estremecía al hablar y olfateó el aire que llegaba desde el piso de arriba, arrastrado por una corriente creada por alguna ventana abierta. El terror se había instalado definitivamente en la mansión. Incluso los detectives estaban inquietos, ya que el caso presentaba algunos aspectos que no les gustaban en lo más mínimo. El doctor Willett pensaba, y sus pensamientos eran terribles, de vez en cuando casi rompiendo en un murmullo, mientras estudiaba mentalmente esta nueva cadena de acontecimientos de pesadilla. El señor Ward dio por terminada la conferencia, y los detectives se fueron. El doctor y el dueño de la casa quedaron solos en la biblioteca. Era ya mediodía, pero la mansión parecía envuelta en sombras, como si se acercara la noche. Willett comenzó a hablar muy seriamente con su anfitrión, insistiendo para que dejara en sus manos las futuras averiguaciones. Aún habían de descubrirse, predijo, ciertos hechos que un amigo podría soportar con mayor facilidad que el padre del principal protagonista del caso. En su calidad de médico de la familia, debía disponer de una absoluta libertad de movimiento, y lo primero que exigía era encerrarse en la abandonada biblioteca, donde, en torno al panel de madera que había albergado el cuadro, se respiraba ahora una aura de terror mucho más intensa que cuando estuviera allí el retrato de Corwin. Solo pedía que no se le molestara. El señor Ward, aturdido por la creciente complejidad del caso, asintió de buena gana, y media hora después el doctor estaba encerrado en la antigua biblioteca de Charles. El padre de éste, que escuchaba desde fuera, oyó unos raros sonidos en el interior de la estancia
seguido de un chirrido, como si acabara de abrirse la puerta mal engrasada de una alacena. A continuación, resonó un grito apagado y la puerta que acababa de abrirse se cerró rápidamente. Poco después apareció Willett en el pasillo, pálido y descompuesto. Quería, dijo, un poco de leña para encender un fuego, pues el de la estufa no le bastaba y el aparato eléctrico que había en la chimenea no tenía ningún uso práctico. Sin atreverse a formular ninguna pregunta, el señor Ward dio las órdenes oportunas a un criado que subió al tiempo con unas ramas de pino, estremeciéndose al entrar en la habitación y sustituir por las ramas del aparato eléctrico. Entretanto, Willett había subido al laboratorio, de donde bajó al poco rato, cargado con una cesta cubierta por un lienzo, y en la que había colocado una serie de aparatos y objetos diversos abandonados allí en la mudanza del mes de julio de aquel año. Volvió a encerrarse el médico en la biblioteca, y por las nubes de humo que empezaron a elevarse en la chimenea se supo que había encendido el fuego. Más tarde se oyó un crujir de papeles de periódico y otro chirrido de la misteriosa puerta, seguido de un baquetazo que dio mucho que pensar a los que en el pasillo escuchaban. Willett profirió de pronto un par de gritos ahogados y a continuación se produjo un chisporroteo que resonó siniestramente en medio del profundo silencio que llenaba la mansión. Finalmente comenzó a salir por la chimenea un humo espeso y muy acre. Los criados se reunieron en un rincón, aterrorizados ante aquellas nocivas emanaciones, mientras que el señor Ward temblaba como un azogado. Tras una larguísima espera, los vapores parecieron aclararse, y detrás de la puerta cerrada volvieron a oírse extraños sonidos, como si el doctor rascara algo y luego barriera el lugar. Por fin, después de cerrar de nuevo la puerta del interior, fuera cual fuese, Willett hizo su aparición, grave, pálido y entristecido, llevando la cesta que había bajado del laboratorio, todavía cubierta con un paño. Había dejado la ventana abierta, y en la siniestra habitación entraba ahora a raudales el aire puro que se mezclaba con un curioso olor a desinfectante. El antiguo panel de madera seguía allí, pero parecía haber perdido su aire de malignidad y se mostraba sereno y majestuoso, como si nunca hubiera albergado el retrato de Joseph Corwin. Caían las primeras sombras de la noche, pero esta vez no las acompañaba un terror latente, más bien traían con ellas una suave melancolía. El doctor no habló de lo que había hecho, se limitó a decir al señor Ward: «No puedo contestar a ninguna pregunta. Solo diré que existen distintos tipos de magia. He llevado a cabo una gran purificación. A partir de ahora, los moradores de esta casa podrán dormir mucho mejor». La purificación debió constituir para el doctor Willett una prueba tan espantosa como su recorrido nocturno de la espantosa cripta. A juzgar por el abatimiento que provocó en el anciano médico, por espacio de 3 días no salió de su habitación, aunque según dijeron luego los criados, la noche del miércoles, poco después de las 12, se oyó abrirse sigilosamente la puerta de la calle, que volvió a cerrarse después con el mismo secreto. Por fortuna, la imaginación de los cuadros suele ser limitada, pues de otro modo podrían haber relacionado el hecho con una noticia que apareció en el Evening Bulletin del jueves y que decía así: «Los profanadores de tumba renuevan su actividad». Tras un periodo de 10 meses, a partir del último acto de vandalismo registrado en el cementerio del norte, del que fuera objeto la tumba de Whedon, el vigilante nocturno de ese cementerio, Robert Hart, ha sorprendido a otro merodeador. Hacia las 2 de la madrugada vio brillar una linterna en la parte norte del camposanto, y al acercarse al lugar en cuestión vio destacarse claramente contra la luz de una farola cercana la figura de un hombre que empuñaba una pala. Se lanzó su persecución, pero antes de que pudiera darle alcance, el intruso había corrido hacia la entrada principal, perdiéndose entre las sombras. Al igual que el primero de los profanadores de tumbas, sorprendido el año pasado, este no ha llegado a causar al parecer ningún daño. En un lugar determinado del terreno que posee allí la familia Ward, la tierra parece removida, pero no puede asegurarse que el desconocido hubiera tratado de excavar una fosa. Todo lo que puede decir Hart
acerca del intruso es que se trataba de un hombre de baja estatura y probablemente barbudo. En opinión del vigilante, los tres actos se deben a una misma persona. No opina lo mismo del policía, basado en el salvajismo del segundo incidente, en el curso del cual fue robado un antiguo ataúd y destrozada la lápida correspondiente. El primero de los incidentes, al parecer, una tentativa frustrada de enterrar alguna cosa, ocurrió en el mes de marzo del año pasado, y se atribuyó entonces a contrabandistas de bebidas alcohólicas en busca de un escondite para su alijo. Es muy posible, afirma el sargento Riley, que este tercer caso sea de naturaleza similar. La policía está desplegando una gran actividad con vistas a identificar a los responsables de estos sucesos. Durante todo el jueves, el Dr. Willett descansó como si se recobrara de un esfuerzo agotador o se preparase para una gran prueba. Por la noche, escribió una carta al señor Ward, que llegó a manos de éste a la mañana siguiente, sumiéndole en profundas meditaciones. No había podido Ward sobreponerse a la impresión que le causara el informe de los detectives y a la siniestra purificación de la biblioteca, pero aquella misiva, a pesar de la desgracia que anunciaba y del misterio que la rodeaba, le trajo algo de la calma que tanto necesitaba. 10 Barn Street, Providence, Rhode Island, 12 de abril 1928. Querido Theodore, me considero obligado a avisarte antes de llevar a cabo lo que voy a hacer mañana, que pondrá punto final al terrible asunto de que nos venimos ocupando, pues tengo la impresión de que ninguna asada podrá llegar jamás a ese monstruoso lugar que los dos conocemos. Sé que tu mente no hallará reposo, a menos que te asegure que lo que me propongo hacer representará el final definitivo de todo este misterio. Me conoces desde que eras niño, de modo que me creerás si te digo que hay cosas que es mejor no investigar a fondo. Es preferible que no vuelvas a pensar en el caso de Charles, e indispensable que no le digas a su madre más de lo que ella sospecha. Cuando yo vaya a visitarte mañana, Charles se habrá fugado de la clínica. Eso es lo que todos deben creer. Estaba loco y se escapó. Y eso es lo que debes decir poco a poco a su madre cuando dejes de mandarle las notas mecanografiadas que escribías en nombre de Charles. Te aconsejo que vayas a reunirte con ella en Atlantic City y te tomes unas vacaciones. Dios sabe cuánto la necesitas después de las impresiones recibidas, y cuánto las necesito yo también. Por mi parte, me propongo pasar en el sur una temporada para tranquilizarme y reponer fuerzas, de modo que no me hagas ninguna pregunta cuando vaya a visitarte. Es posible que algo salga mal, pero si es así, no dejaré de avisarte. Espero que no tenga que hacerlo. A partir de mañana no habrá ya motivo de preocupación, pues Charles estará perfectamente a salvo. Ya lo está, más de lo que te imaginas. No debes temer nada con respecto a Allen o a quien quiera que sea. Pertenece al pasado, como el retrato de Joseph Corwin, y cuando mañana llame a tu puerta, puedes tener la completa seguridad de que ya no existirá tal persona. El que escribió la misteriosa nota tampoco volverá a molestarte, pero debes prepararte para algo muy triste y preparar también a tu esposa. La fuga de Charles no significa que vaya a recuperarse. Se ha visto afectado por una terrible enfermedad, como has tenido ocasión de apreciar por los cambios físicos y mentales que ha experimentado, y tienes que resignarte a no volver a verle. Te queda el consuelo de saber que no fue ni malvado ni loco, sino únicamente un muchacho aficionado al estudio y excesivamente curioso respecto a materias que encerraban un gran peligro. Descubrió cosas que ningún mortal debía saber, y esa fue su desgracia. Y ahora debo hablarte del asunto más difícil y que exige que deposites en mí toda tu confianza. Dentro de un año, si así lo deseas, puedes dar a todos la versión que prefieras de cómo murió Charles, porque él no volverá. Puedes también hacer colocar una lápida en el cementerio del norte, a 10 pies de distancia, en dirección oeste de la de tu padre, para señalar el lugar en que descansan los restos de tu hijo. Las cenizas allí enterradas serán las de Charles Dexter Ward, el que viste crecer, el verdadero Charles, con la marca olivácea en la cabeza y sin el lugar negro en el pecho, ni la cicatriz en la ceja derecha. El Charles que nunca hizo ningún daño y que habrá pagado con su vida una curiosidad morbosa. Eso es todo. Charles se fugará de la clínica y dentro de un año podrás colocar una lápida sobre el lugar donde reposan sus cenizas. No me hagas ninguna pregunta y ten la seguridad de que el honor de tu familia sigue incólume. Te acompaño en tu sentimiento y te deseo que encuentres la fortaleza, la calma
y la resignación necesarias para sobrellevar esta desgracia. Tu sincero amigo, Marinus Willett. El viernes 13 de abril de 1928, Marinus Bignett Willett visitó a Charles Dexter Ward en su habitación de la clínica del Dr. White, situada en la isla de Connecticut. El joven, aunque no trató de rehuir al visitante, estaba de un humor sombrío y no se mostró dispuesto a hablar del tema que Willett deseaba tratar. El descubrimiento de la cripta hacía imposible la normalidad de su relación, y ambos callaron un buen rato después de intercambiar los saludos habituales. La tensión aumentó al descubrir el joven Ward, tras el rostro impasible del doctor, una firmeza nueva en él. El paciente se amedrentó, consciente de que desde su último encuentro, el que fuera médico, solícito, se había transformado en implacable vengador. Finalmente Willett se decidió a romper el fuego. «He descubierto algo más, Charles», dijo, «algo muy grave». «¿Otros animalitos medio muertos de hambre?», fue la irónica respuesta. Era evidente que el joven quería mostrarse insolente hasta el final. «No», replicó Willett lentamente, «esta vez se trata de algo distinto. Encargamos a unos detectives que hicieran averiguaciones acerca de Dr. Allen y han encontrado en el bungalow una barba postiza y unas gafas ahumadas». «Estupendo», dijo su interlocutor, haciendo un esfuerzo por mostrarse ingenioso. «Espero que fueran más favorecedoras que las de usted». «A ti te sentarían muy bien», replicó el doctor. «Mejor dicho, todo parece indicar que te sentaban muy bien». Mientras Willett decía estas palabras, y aunque no hubo cambio alguno en la luz que se reflejaba en el suelo, una nube pareció ocultar momentáneamente el sol. Luego Charles habló. «¿Y por qué da usted tanta importancia a eso? ¿Es que no puede un hombre disfrazarse si le resulta útil?» «Desde luego que puede hacerlo», asintió el doctor, «siempre que tenga derecho a existir y siempre que no destruya a quien le hizo venir desde más allá de las esferas». Ward se sobresaltó violentamente. «Bueno, ¿qué es lo que he encontrado? ¿Y qué quiere de mí?» El doctor dejó que transcurrieran unos segundos antes de contestar, como si eligiera mentalmente las palabras que pudieran constituir una respuesta más eficaz. «He encontrado», dijo finalmente, «algo oculto tras un panel antiguo que servía de marco a un retrato. Lo he quemado y he enterrado las cenizas en el lugar donde estará la tumba de Charles Dexter Ward». El loco se levantó de un salto del sillón en que estaba sentado. «¡No es posible!», exclamó. «¡No es posible! ¿Quién se lo dijo? ¿Y quién cree que va a creerle a usted si me han estado viendo durante estos 2 meses?» El doctor Willett, aunque de baja estatura, adquirió el porte majestuoso del magistrado al calmar a su paciente con un gesto. «No se lo he dicho a nadie. No es este un caso corriente. Es de una locura tan inconcebible y de un horror tan ajeno a nuestra realidad que ningún alienista ni juez de la tierra podría creerlo. Gracias a Dios, aún me queda una chispa de imaginación que me ha permitido adivinar la verdad de lo sucedido. A mí no puede engañarme, Joseph Corwin, porque sé que su magia es auténtica. Sé cómo preparó el hechizo que perduró a través de los años y fue a actuar sobre su doble y descendente. Sé cómo le arrastró usted al pasado y consiguió que le sacara de su abominable tumba. Sé cómo permaneció oculto en su laboratorio mientras se dedicaba al estudio del saber contemporáneo y salía por las noches escondidas. Sé que es usted el vampiro de que tanto se habló. Sé que más tarde utilizó la barba y las gafas para que nadie se asombrara del sorprendente parecido que guardaba con su descendiente. Sé lo que decidió hacer cuando Charles comenzó a reprocharle su monstruoso saqueo de tumbas de todo el mundo. Sé qué fue lo que planeó y sé cómo llevó a cabo su plan. Se despojó de la barba y de las gafas y engañó a los detectives que vigilaban la casa. Creyeron que el que salía y entraba era él, cuando en realidad usted la había estrangulado y ocultado tras el panel de madera de la biblioteca. Pero no se dio cuenta de que no hay 2 mentes iguales. Fue un estúpido, Corwin, al imaginar que un simple parecido físico sería suficiente. ¿Por qué no pensó usted en la forma de hablar, y en la voz y en la caligrafía? Al final ha fracasado. Usted sabe mejor que yo quién escribió el mensaje que me encontré en el bolsillo.
Pero debo advertirle que no fue escrito en vano. Hay sacrilegios y abominaciones que no pueden ser tolerados, y creo que quien escribió aquellas palabras acabará con Orny Hutchinson. Uno de los dos le escribió a usted en cierta ocasión: no llame a su presencia a nadie a quien no pueda dominar. Tenía mucha razón, Corwin. No se puede jugar con la naturaleza a partir de ciertos límites. Todos los horrores que ha invocado se volverán contra usted. El doctor se interrumpió ante el grito que profirió el ser que tenía delante, indefenso, sin armas y consciente de que cualquier acto de violencia atraería a un ejército de enfermeros. Joseph Corwin había decidido recurrir a su viejo aliado. Inició una serie de movimientos cabalísticos con los dedos, mientras aullaba con voz cavernosa las palabras de una terrible invocación. Pero Adonai Helom, Anola Jehová, Adonai Sabot Metraton. Pero Willett fue más rápido que él. Al tiempo que los perros de la vecindad comenzaban a aullar y un viento helado se desataba, de pronto, sobre la bahía, empezó a recitar la invocación que desde un principio se había propuesto utilizar, ojo por ojo, magia por magia, que el resultado de ella demostrara si había aprendido las lecciones del abismo. Así fue como Marinus Bignett Willett comenzó a recitar la segunda de las fórmulas, la opuesta a aquella que había traído a su presencia la figura del autor de la misteriosa nota, la crítica invocación encabezada por la cola de dragón, signo del nodo descendente. Otradav, Helev, Yog-Sothoth, Ungasro. No bien surgió la primera palabra de la boca de Willett cuando su paciente se interrumpió en seco. Incapaz de hablar, agitó salvajemente los brazos hasta que le abandonaron las fuerzas. Pero cuando comenzó el espantoso cambio fue cuando resonó en el cuarto la palabra Yog-Sothoth. No fue simplemente una disolución, sino más bien una transformación, una recapitulación, y el doctor tuvo que cerrar los ojos para no desmayarse antes de dar fin a la invocación. Pero Willett no se desmayó, y aquel hombre de pasado impío y poseedor de secretos prohibidos no volvió jamás a turbar al mundo. Aquella locura surgida de un tiempo pretérito había terminado. El caso de Charles Dexter Ward se había cerrado. Abrió los ojos, Willett, antes de abandonar tambaleándose aquella habitación, y pudo ver que la memoria no le había traicionado. Tal como había predicho, no había sido necesario ningún ácido, porque al igual que su abominable retrato un año antes, Joseph Corwin yacía ahora en el suelo bajo la forma de una delgada capa de polvo gris azulado. Una pesadilla y un cataclismo. El caso de Charles Dexter Ward. Howard Phillips Lovecraft.